Bueno, obviamente lo primero que tengo para decir es que me puse una remera que hace honor a, al mensaje de Roger Waters, que es derribar el muro. Esta remera es una masa. Esta remera es una masa. Así que vamos a hablar de masa. Lo que propone Roger Waters es derribar el muro creado por los propios miedos e inseguridades que impiden vivir una vida plena con sentido y comunicarse con la sociedad, con los iguales, ¿no? Entonces lo que propone Roger Waters es hay que derribar los muros, ¿no es cierto? Y animarse. eh, animarse. Bueno, es muy compleja la película. A mí no me da para resumir todo el mensaje de Roger Waters en dos palabras. Pero sí hablar de, como dije, bueno, esta remera es una masa, entonces vamos a hablar de masa. Y el capítulo del libro es una masa, que viene ahora, si no me equivoco, es el capítulo 4, ¿no? Viene que ya hablamos del el nivel de actividad de la distribución del ingreso. Después viene más allá de la inflación y el dólar. Después viene salir del ajuste para recuperar el país, que es el artículo el artículo que charlamos la vez pasada. Y ahora una masa. Bueno, ¿cómo es esto de una masa? Yo escribí este artículo en el 2013, si no me equivoco, en septiembre del 2013, después de escuchar el mensaje de Sergio Massa en La Rural. Ese mismo mensaje después lo repitió con las mismas palabras Mauricio Macri al año siguiente, en la inauguración de La Rural, y al año siguiente, o sea, en el 2015, lo repitió con las mismas palabras Echeverre. Bueno, ¿cuál era el mensaje de Sergio Massa? Que había que dejar en paz al campo porque el campo era lo que nos traía las divisas al país, entonces había que aflojar con las retenciones. Bueno, ¿qué son las retenciones? Las retenciones sirven para que se utilice una parte del ingreso proveniente de las exportaciones primarias para financiar al Estado y financiar entonces políticas de distribución de ingreso, políticas de inversión social y demás cuestiones que tiene que afrontar el Estado. Las retenciones a las exportaciones más o menos superan por un poquito el 10% de la recaudación del Estado, o sea que son sumamente importantes. Pero además, las retenciones a las exportaciones sirven para controlar los precios internos. ¿Por qué? Porque si, supónganse que, lo voy a contar utilizando un artículo posterior, pero no importa. Supónganse que el precio de la carne es, el precio internacional de la carne es, lo mismo obviamente vale para todos los productos de exportación, ¿no es cierto? Para el trigo, para el maíz, para el girasol. Por lo tanto, si es para el trigo, viene para todo lo que sale del trigo, ¿no es cierto? O sea, viene para la harina, para el pan, para la pasta, para, ¿no? Bueno, la pizza, todo. Eh, todos los alimentos, entonces, ¿no es cierto? Argentina es un gran productor de alimentos y exportador de alimentos, por eso. Bueno, entonces, vamos al caso de la carne, que es el que yo cito en el artículo que está en el mismo libro, que se llama El efecto de la quita de retenciones y la devaluación. Lo pueden leer y después volver para atrás. Donde yo digo, bueno, supongamos que el precio de la carne es, les prometo hablar luego de la renta agraria diferencial utilizando la carta escrita en Gran Bretaña en el año 1711, que no está en este libro, está en el libro anterior. Bueno, vamos al precio de la carne, 10 dólares. Con el dólar a 10 pesos significa que entran 100 pesos por kilo de carne al país. Bueno, si las retenciones a las exportaciones de carne son del 30%, es decir, bueno, aparte las retenciones son, como toda política arancelaria, son políticas selectivas, es decir, el Estado va decidiendo a cada momento cuál es
lo que corresponde, el porcentaje que corresponde para cada producto a cada momento. Por ejemplo, que a la carne fuera en un momento del 30%, a la soja del 45%, al trigo del 20%, al maíz del 10%. Sí, o sea, y las exportaciones obviamente con valor agregado no tienen exportaciones, no tienen retenciones, porque eso justamente hay que estimularlo. Y lo mismo para, para los aranceles a las importaciones, que también son política arancelaria. Supónganse que los los aranceles a las importaciones de camisas sea del 100% y los aranceles a las importaciones de insumo para la industria 0%, porque justamente eso hay que alentar, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que tenemos un 30%, entonces entran 100 pesos por kilo de carne. Si hay 30% de retenciones, el Estado se queda con 30 de esos 100. Y esos 30 los usa ¿para qué? Por ejemplo, para financiar el otorgamiento de subsidios, para financiar obra pública, etc. Pero el exportador, ¿cuánto recibe? 70. Entonces, el precio en la mesa de los argentinos es 70. El precio máximo en la mesa de los argentinos es 70. ¿Por qué? Porque el exportador no te va a decir, el intermediario, ¿no? Que puede decidir vender al exterior, que además están los cupos de exportación, ¿no es cierto? Que el Estado pone un máximo de lo que se puede exportar, porque primero, ¿qué tenemos que hacer los argentinos? Comer de lo que nosotros mismos producimos. Bueno, eso lo vamos a profundizar más adelante. Bueno, vamos con el tema de las retenciones. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que el exportador recibe 70. Entonces el precio máximo en la mesa de los argentinos es 70. Ahora, ¿qué pasó cuando Macri quitó las retenciones y devaluó? Cuando quitó las retenciones, ya el precio subió de 70 a 100 solamente porque se quitaron las retenciones. Y además, ¿qué pasó? El Estado dejó de recaudar. Con lo cual tenés una desfinanciación del Estado. Y además, al devaluar, ¿qué es? 10 dólares, ya no por 10 pesos, sino por 15 pesos, y por eso el precio de la carne se duplicó inmediatamente, de 70 a 150, ¿no? Se duplicó el precio de todos los alimentos en la mesa de los argentinos. Bueno, ¿qué decía Massa? Que había que dejar en paz al campo, pero acá, ¿quién es el campo? ¿Quién es para ese discurso de Massa, el campo? Porque ahora tenemos otro Massa. Es el mismo, Sergio Massa. Pero bueno. Para ese Massa, ¿quién era el campo? ¿Era el productor del campo? No. Eran los grandes exportadores. Los grandes intermediarios exportadores. Grandes empresas que tienen nombre y apellido. Se pueden buscar, ¿no? Moreno, Agro, Cargill, Dehesa, Grauco Patel, Bunge y Born. Sí, hay unas pocas empresas que acaparan un porcentaje muy, muy grande de todas las exportaciones argentinas. ¿Dónde dio el discurso Massa? ¿En el Obelisco? ¿En la Plaza de Mayo? ¿En la Plaza de los Congresos? No, en la sociedad rural. En la rural, ¿no? Frente a la sociedad rural. Entonces, bueno, el discurso evidentemente no era para el campo, era para estos intermediarios, grandes intermediarios que... ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas? Que ofician de acopiadores, de un lado, es decir, le compran barato a los pequeños productores, oficiando de monopsonios, ¿no? Monopolio es el único que vende al mercado, monopsonio sería el único que compra. Y entonces, ¿qué hacen estos monopsonios u oligopsonios? Unos pocos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Le compran toda la producción a los pequeños productores. ¿A condición de qué? Yo te compro todo, pero el precio te lo pongo yo. Entonces le pagan barato a los pequeños productores, perjudicados, y del otro lado de la cadena se quieren quedar con toda la plata. Eso es lo que estaba defendiendo Sergio Massa en ese momento, y es lo que yo denuncié en ese artículo que publiqué. Bueno, y además, bueno, continuaba con que había que dejar en libertad los mercados, quitar aranceles a las importaciones, liberar un poco el comercio y que el Estado se retire un poquito del control excesivo sobre los mercados. Bueno, léanlo, cualquier consulta me la van haciendo. Y para la próxima, que está en línea, ¿no? Si no me equivoco, creo que lo escribí al mes siguiente. Cristina no es una masa para el poder, para este poder justamente, ¿no? Así que bueno,
sigamos avanzando, por favor vayan leyendo, porque si no, bueno, si no después leer todo junto es complicado. Y aparte, bueno, para complementar un poco estos breves envíos que no son lo mismo que estar en la clase charlando y tomando mate entre todos, compartiendo el mate y todo eso. ¿Eh?